El equipo de comunicaciones de la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente de la Región de Los Ríos presenta De cara al cambio en Radio Universidad Austral de Chile. Bienvenidas amigas y amigos a un nuevo programa de cara al cambio. Estamos hoy desde los estudios desde la casa en realidad, pero transmitiendo a través de la señal de radio UH.cl para todo el mundo y también a través de la FM 90.1 Radio UH en Valdivia. El día de hoy vamos a conversar sobre un poco lo que nos dio origen a este programa. Vamos a hablar sobre cambio climático y específicamente sobre un plan que se lleva trabajando más de un año ya, para poder tener un plan regional, un plan de acción regional frente al cambio climático, que evalúa una serie que hace un diagnóstico y evalúa una serie de condiciones que tenemos aquí en nuestra región, en las distintas comunas, para poder enfrentar de mejor manera este fenómeno que nos afecta a todos por igual, ¿verdad? Entonces, para ello vamos a dar la bienvenida a nuestros dos entrevistados del día de hoy, quienes han participado activamente de este proceso. Desde distintas veredas y a través de su relato vamos a poder conocer cómo se ha ido estructurando y en qué está este plan de acción. Para ello damos la bienvenida entonces al Ceremi de Medio Ambiente, don Daniel del Campo. Bienvenido, don Daniel, a la entrevista de hoy. Hola Juan, buenas tardes a todos nuestros auditores de Cara al Cambio y de la radio de la Universidad Austral de Chile. Un gusto poder estar nuevamente conversando con ustedes y, como bien Juan decía, de una temática que dio origen a este programa, así que más simbólico aún. También buenas tardes a nuestro otro invitado, que ahí Juan va a hacer la introducción, no quiero dar el nombre para que sea tenga mayor símbolo, ¿verdad? Fue una sorpresa. Bueno, bienvenido Jonathan Guerrero, representante de la ONG Greener, que también ha participado activamente en este proceso. Gracias Jonathan por acompañarnos hoy día y poder contarnos un poco cómo has vivido este proceso también. Hola Juan, muchas gracias por la invitación. Feliz también de estar acá para hablar de cambio climático, que es lo que nos mueve de alguna forma como ONG. Y muchas gracias por la invitación. Súper. Entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar en materia, ¿les parece? Me gustaría entonces, la idea es poder hacer un relato de cómo se fue construyendo este plan y cómo fue que de origen y en qué estamos. Entonces, primero me gustaría saber, Ceremi, cómo fue la génesis de este plan, cómo se empieza a construir, de dónde sale esta iniciativa. Sí, como introducción igual me gustaría comentar, Juan, que en el contexto de la pandemia del COVID-19 que tenemos en el planeta, las acciones en materia ambiental, en materia de sustentabilidad y por lo tanto del gobierno en estas temáticas a través del Ministerio del Medio Ambiente deben seguir adelante. Yo creo que es un mensaje importante a transmitir. La pandemia del cambio climático, la pandemia de la pérdida de biodiversidad es un problema mucho más grave que nos va a estar acompañando por mucho más tiempo. Por lo tanto, obviamente el foco hoy día debe estar en la salud de las personas. En segunda instancia debe estar en la reactivación económica, pero esta reactivación económica que ha producido muchos problemas en muchas personas debe ser de manera sustentable. Y es por eso que nuestro trabajo como país y del Ministerio del Medio Ambiente tiene que seguir adelante, ¿cierto? Y ahí entrando más a esta pregunta, nosotros no hemos parado, digamos, en las acciones que tienen relación con el cambio climático en términos nacionales. Ingresamos de todas formas, a pesar del contexto, la Ley Marco de Cambio Climático en enero fue ingresada por el presidente Piñera. Luego, en abril, a pesar de todas las dificultades que estaba teniendo el país, reportamos nuestra contribución nacional determinada, además poniéndole una nueva línea que tiene que ver con el valor de las personas y poner a la sociedad en el centro y destignificarlo quizás un poco. Y en ese contexto también hemos seguido trabajando, por supuesto, con algunos retrasos, porque todos hemos tenido que
aplicar nuestras mayores dotes de resiliencia y adaptarnos al contexto que tenemos hoy en día, este plan regional de cambio climático. Para ya ir contestando tu pregunta, luego de esta introducción, nosotros en Chile, lamentablemente, aún no tenemos normativas respecto al cambio climático, ¿cierto? Tenemos tenemos otros instrumentos anteriores, pero el más importante vigente es el Plan de Acción Nacional 2017-2022, ¿cierto? Y en ese contexto se establecía una de los líneas de trabajo, en la línea número 4, de hecho, el reforzar los planes a nivel regional. Y es por eso que nosotros postulamos a un Fondo Verde para el Clima, que fue asignado durante el año 2018, y comenzamos una consultoría para la construcción de un plan de acción regional de cambio climático. Y ahí probablemente Jonathan puede explayarse un poco mejor, pero evidentemente este es un problema global, pero de soluciones locales, ¿cierto? Aquí no sacamos nada con tener solamente nuestras NDC, solamente los acuerdos de la COP, solamente medidas internacionales, sino que claramente tenemos que tener medidas nacionales y medidas y trabajo, tanto en mitigación como adaptación a escala regional y ojalá a escala comunal, ¿cierto? Y por eso es que un instrumento de este tipo se hace tan importante para nuestro país. Esto es un proceso bastante inédito. No existían, pero gracias a este Fondo Verde para el Clima se financiaron 4 de estos planes de acción regional, uno de ellos la región de Los Ríos, y esta consultoría comenzó en mayo del año pasado con un trabajo bastante participativo. Creo que yo creo que hay que relevarlo, porque el amparo, digamos, o donde este trabajo se realizó es en el marco del Comité Regional de Cambio Climático, que también está establecido en el Plan Nacional, pero que tampoco tiene un respaldo normativo, sino que simplemente está establecido en el plan, es una política pública, pero de carácter más bien voluntario para cada una de las regiones. Y nuestro COREC es un COREC bastante diverso, tiene más de 40 miembros, en donde hay organizaciones no gubernamentales como GRENER, que hoy día nos acompaña, el sector privado, la ciencia, que es muy importante, ¿cierto?, para poder tomar buenas decisiones en materia climática. Y ahí se amparó, digamos, este proceso y se generaron mesas técnicas para trabajar temáticas de educación, temáticas de la planificación territorial, temáticas de eficiencia energética, y ahí fuimos construyendo entre todos con la ayuda de esta consultora que nos iba conduciendo el trabajo, conduciendo la conversación. Y bueno, obviamente ahí hemos tenido algunos retrasos por el contexto de la pandemia, eso es obvio, y tuvimos que transformar todas nuestras reuniones, nuestros talleres que eran con post-it y digamos en salas grandes, a hacer un trabajo de manera telemática, y también, por supuesto, las sesiones ordinarias de nuestro COREC, en el cual se iba reportando los avances. Eso claramente generó algunas complicaciones, pero ya estamos terminando el proceso. Eso es como un poco en el contexto en que se da, digamos, este plan de acción regional y la importancia finalmente que tiene para nuestra región. Eso, Juan. Perfecto. Bueno, de ahí salen varias preguntas que podríamos hacer, pero antes que nada me gustaría también conocer la opinión de Jonathan. Cuéntanos un poco cómo, porque GRENER es parte de COREC, ¿no? No es parte... Sí. A ver, voy a ordenar un poco la conversación porque se me vienen algunas ideas a la cabeza. Me gustaría diferenciar, antes que nada, cómo fue el trabajo para la construcción del plan. Perdón, Jonathan, quizá ahí el Ceremi nos puede orientar un poquito más, porque... Sí, claro. Es relevante entender que por un lado están las organizaciones que pertenecen al COREC, pero también hubo una mesa ampliada donde fueron parte otras organizaciones también, ¿verdad? Entonces, me gustaría entender esa dinámica para después poder explicar cómo es que entra GRENER a trabajar, y de ahí entonces que nos vaya contando cómo ha sido la experiencia en el COREC y también después como parte del plan. ¿Sí? Solo confirmar lo que tú estás estableciendo, digamos, el COREC tiene estos 42 miembros, en el cual es bien diversa los actores que hay ahí, y para el trabajo más técnico, digamos, se establecieron mesas técnicas de esos mismos miembros en las cuales estaban los equipos técnicos
de los distintos servicios públicos, los equipos técnicos de, no sé, los centros de educación y, por supuesto, también los equipos técnicos de las organizaciones no gubernamentales en las cuales participó, por ejemplo, Grener. Y además de esos talleres, hubo talleres que se les llamamos talleres ampliados, ¿cierto? En las cuales se convocaron a actores relevantes que no pertenecen al COREC, pero que obviamente tenían mucho que aportar. No sé, sindicatos de pescadores, algunos representantes de algunas industrias y otros actores que no necesariamente pertenecen al COREC, pero era muy importante que fueran parte, porque finalmente la aplicación de un instrumento de este tipo, algunas cosas van a ser responsabilidad del COREC, pero hay muchas otras cosas que tienen que aplicarse en el territorio y que son de actores diversos. Entonces, fue efectivamente como tú lo planteas, Juan. Perfecto. Jonathan, entonces cuéntanos un poco cómo es la experiencia de Grener primero al integrarse a este Comité Regional de Cambio Climático, si tiene que ver esta decisión de ustedes como ONG al integrarse esto, si tiene que ver con lo del plan de acción o ya venían pensándolo trabajar desde antes. ¿Cómo fue esa experiencia? Sabes que lo primero que conversamos en la ONG fue antes del PARC, del Plan de Acción Regional. Si bien el COREC empezó el 2017, nosotros ingresamos el año pasado, principio del año pasado más o menos, aproximadamente, y no teníamos información sobre el plan regional. Solamente sabíamos que queríamos aportar en el COREC y sabíamos que habían comisiones. En el COREC en ese tiempo habían establecido ciertas comisiones y nosotros postulamos como ONG con 4 socios, con un representante y a las comisiones también. Se podía postular. No, bueno, ahí Felipe Kerber, que es el punto focal de cambio climático, nos orientó para la postulación al COREC. Y después de eso, ya dentro del COREC empezó el proceso de elaboración del plan, y en el cual se nos invitó a participar. Perfecto. ¿Y cómo fue la experiencia de haber entrado justo cuando empezó a trabajar el plan? ¿O tuvieron algún tiempo ustedes antes de conocer la dinámica del COREC? ¿O entrar? Porque más o menos por las fechas me coincide que justo se empezó a trabajar el plan. ¿Cómo fue eso? Bueno, si mi memoria no me falla, el proceso fue casi en paralelo. Como decía Seremi, el COREC está integrado por más de 40 organizaciones, pero también no es vinculante, de manera legal. Así que es de mucha voluntad de cada participante que está en el COREC de lo que quiere aportar, porque esto del cambio climático de alguna forma es algo que no percibimos. Es algo, entre comillas, etéreo, porque está ahí, pero yo vivo en emergencia climática, por eso estoy haciendo lo máximo posible en cambio climático, pero hay muchas personas en el normal que no están en el tema del cambio climático, y de alguna forma los que se sienten empoderados dentro del COREC se ve que están participando de manera más activa. Por ejemplo, cuando yo ingresé al COREC, las comisiones, si bien estaban formadas, había muy poco movimiento en cada una de esas comisiones. En general, se trabajaba de manera paralela. Hay algunas comisiones que tenían mucho más acción que otras, pero habían otras que no se habían formado, pero no habían actuado. Y el COREC vino a dar como pie para que estas comisiones se reactivaran y se impulsaran cosas, que en realidad, en definitiva, en el proceso se fueron levantando los mismos insumos que tenían estas comisiones para nutrir el plan regional. Perfecto. ¿Ustedes en qué comisiones participan? Nosotros tenemos 4 representantes. Participamos en la Comisión de Energía, en la Comisión de Educación, y en la Comisión de Territorio y en la Comisión de Economía. Cada uno tenemos un representante en esas comisiones. Perfecto. Seremi, no sé si ahora nos puede explicar un poco cómo fue la metodología que se fue trabajando en el contexto del plan de acción regional ya en lo específico, ¿no? ¿Cómo se convocó y cómo empezó a funcionar este trabajo? ¿Cómo se levantó esta acción para luego después ir a la experiencia particular de Grener? Sí, como explicaba yo anteriormente, para hacer más operativo el trabajo de los pertenecientes a
los miembros del Comité Regional de Cambio Climático y de la consultora, que en el fondo iba guiando este proceso, porque la idea era una construcción desde los actores del COREC, ¿cierto? No una construcción solo desde la consultoría, ¿cierto? Entonces, ahí en un principio hubo un trabajo más bien desde la consultoría para levantar toda la información, ¿cierto? Había que hacer una caracterización y un diagnóstico regional climático, ¿cierto? Y ahí más bien se solicitó insumos a los distintos miembros del COREC, porque obviamente agricultura tiene una serie de datos, economía tiene datos, Corfo tiene datos, y se fue solicitando, nosotros con Ministerio del Medio Ambiente también. Entonces, esa primera etapa para realizar el diagnóstico fue más bien de que por favor se entregara la información, porque existe mucha información desde los servicios públicos, desde las organizaciones, desde la ciencia, pero esa información tenía que ser sistematizada para establecer este diagnóstico. No podíamos establecer un plan sin tener un diagnóstico climático de la región, ¿cierto? Y solo tomando los diagnósticos que existen a escala nacional. Esa es una primera etapa. Luego hubo todo un trabajo para identificación, precisación de medidas, líneas de trabajo y una serie de acciones, y eso se realizó también de manera participativa con los miembros del COREC, y ahí, como bien decía Jonathan, pasamos de las comisiones a lo que llamamos las mesas técnicas, ¿cierto? Y esas mesas técnicas se dividieron por temas, ¿cierto? Y para no conducir tanto, digamos, que cada mesa era una línea, que cada mesa era una medida, al principio fue más bien libre, ¿cierto? De qué puntos levantaban, no sé, desde el agro, de qué puntos levantaban de la mesa hídrica, de qué puntos se levantaban desde la planificación del territorio, y ahí fueron apareciendo y después, además se fueron cruzando ciertas informaciones, ¿cierto? Porque se levantaba un punto en una mesa, era recogido por otro, y nos íbamos distribuyendo, porque por ejemplo podía haber una medida que fuera tema, no sé, hídrico, por ejemplo, pero que en el fondo para su solución, para establecer una medida, era un tema territorial, trasladamos la medida a la otra mesa y ahí íbamos trabajando. Y ahí también se produce una convocatoria a través de específicamente 2 talleres en la cuales se amplió un poco, se amplió este trabajo, digamos, y se invita a otros actores. Y de esa forma finalmente quedamos con esta propuesta de anteproyecto que hizo la semana pasada la consultora en el COREC, en la cual se establecieron 10 líneas de acción y 14 medidas. Esa es un poco la forma en la que podemos ir trabajando en distintos talleres, y además generamos ciertos hitos intermedios en las cuales se iba entregando la información resumida al COREC como hito de trabajo, ¿cierto? Pero entendiendo que quien acoge todo este trabajo es el Comité Regional, y ahí están, por supuesto, representadas las jefaturas, las autoridades de cada una de esas organizaciones. Y ahí, por ejemplo, fue presentada la visión, ¿cierto? Se trabajó técnicamente, pero la visión finalmente, su validación, está en el COREC y toda la información se ha ido validando. Y bueno, la parte que nos queda ahora también tiene que ser luego validada por el COREC. Jonathan, ¿cómo fue el trabajo que ustedes como Grener vivieron en cada una de las comisiones? ¿Es más o menos así? ¿Pudieron ser parte de este cruce de información? ¿Participaron de las mesas técnicas? ¿Cómo fue la experiencia de Grener en este proceso? Bueno, como te contaba, después de que ingresamos al COREC, las comisiones que estaban activas, en ese sentido, la comisión de economía no estaba activa, y la de territorio sí. La de energía no tenía movimiento, y la de educación sí. Así fue como más o menos cuando nosotros ingresamos al COREC. Después de eso, cuando se dividieron las mesas, que fueron de ciudades, de silvicultura, biodiversidad, turismo, y nosotros como Grener quedamos todos los integrantes que participamos en la mesa de ciudades. Y desde ahí nosotros hicimos el trabajo dentro del parque. Después como decía Seremi, hubo un proceso ampliado en el cual, como mesa técnica, después de eso empezamos como COREC participando en ciudades, y después se nos invitó a trabajar como mesa técnica. Cuando pasamos a ser como mesa técnica, trabajamos en líneas transversales que tenían que ver con todas las líneas en las cuales se estaba trabajando, como acciones de organización de los organismos públicos, levantamiento de otras cosas. Por ejemplo, en la línea de ciudades
fue donde salió la acción de educación. Se habló mucho porque justo en la estaba trabajando la Seremía de Educación. Así que ese tema de educación salió desde ciudades y que bien no tenía relación. Explícame un poco qué es, explícanos a todos en realidad, qué es ciudades, porque hablamos de mesa de ciudades, pero no me dice mucho qué es mesa de ciudades, qué se trabaja y de qué se preocupa en esa mesa en particular, por favor. Mira, como bien dice, específicamente de ciudades, de todo lo que pasa con respecto al cambio climático en ciudades. Tiene que ver con la ola de calor, por ejemplo, identificamos primero los impactos que pueden haber en las ciudades regionales, producto del cambio climático. Ahí pudimos identificar que pueden haber en algunos lugares, algunas ciudades que estén muy costeras, que puede haber un aumento del nivel del mar, por ejemplo, variaciones de temperatura. También... Perdona, y ahí el criterio tenía que ver como con las capitales comunales. ¿Cómo se trabajaba el concepto de ciudad? Por ejemplo, ¿había algún criterio quizás de superficie? ¿Cómo se analizaba cada una de las ciudades? En general, las ciudades se analizaban desde la perspectiva desde Valdivia, porque la mayoría de los representantes que estaban en la mesa eran participantes de Valdivia. Estaba el GORE también participando de nuestra mesa, que tiene una perspectiva un poco más global. En general, las seremías estaban viendo un enfoque de ciudades más grande. Pero también, por ejemplo, habían algunos integrantes de la mesa que hablaban sobre el proceso periurbano, que tiene que ver con la interconexión entre lo rural y la ciudad. También de alguna forma tratamos de incluir esa visión un poco más, abarcar un poco la parte rural que no se abarcaba ni desde la mesa de silvicultura, ni la mesa de ganadería, porque tiene que ver con otros procesos productivos, pero las personas viviendo en ruralidad también tratamos de abarcarlo de la ciudad. Así que finalmente la ciudad abarcaba todos los asentamientos urbanos que pueden haber en la región, pero siempre desde diferentes perspectivas, porque distinto el cambio climático, el impacto del cambio climático en Valdivia que en una zona rural costera, por ejemplo. Sí, por supuesto. De hecho, yo hago ese hincapié, perdón, soy insistente en eso, pero hago ese hincapié precisamente por lo que decíamos al comienzo, que si bien el cambio climático es un fenómeno global, la forma de enfrentarlo, por lo menos cómo se ha ido enfrentando este último tiempo, es desde lo local y precisamente desde lo comunal. Por eso hacía el hincapié que había abarcado el tema de las ciudades, ¿no? Eso. También se trabajó en un inventario de emisiones regionales, ¿verdad, Seremi? Lo cual arrojó algunos, bueno, cuéntanos usted mejor, pero no, arrojó buenas noticias finalmente de este inventario, la parte del diagnóstico que se hizo. Cuéntanos un poco qué se pudo observar ahí. Sí, bueno, como decíamos al principio, se hizo una caracterización y un diagnóstico regional climático, ¿cierto? Y ahí pudimos, en algunos casos, corroborar, en otros casos, rectificar la información que existía cuando se construye la Construcción Nacional Terminada, cuando se construye el Plan de Acción Nacional y los reportes que nosotros como país hacemos bianualmente a las COP, ¿cierto? Entonces, había solo un análisis más bien nacional, con una bajada, digamos, a escalas regionales, pero construimos un propio documento, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, se corroboran algunos datos. Por ejemplo, que el aporte que hace de gases de efecto invernadero la región de los ríos al país es muy acotado, ¿cierto? Está bajo el 1%, y en el entendido que Chile, además, hace un aporte muy bajo a los gases de efecto invernadero a nivel mundial, ¿cierto? Es 0,26% según los últimos reportes. Y también se confirma que la región de los ríos, desde el punto de vista de análisis neto, es más bien un sumidero de gases de efecto invernadero que un generador, ¿cierto? O sea, si bien generamos gases de efecto invernadero, nuestra gran cobertura vegetal, nuestra gran cobertura sobre todo de bosque nativo, permite una captación de gases de efecto invernadero bastante importante, ¿cierto? Todos esos datos se corroboran, pero también empiezan a aparecer unos datos en el detalle que son muy importantes para la aplicación de un plan como este o la aplicación de política pública en general. Por ejemplo, bueno, todos sabemos que a escala nacional
la mayor producción de gases de efecto invernadero está en el sector energético, ¿cierto? Cerca del 80% de nuestro país se produce en el sector energético y ahí se incluye el transporte y otro, y además dentro de esa importante contribución, un punto importante es la generación de energía a través de centrales a carbón, ¿cierto? Entonces, por eso, a nivel nacional, como solución, no como solución, pero como medidas para disminuir la generación de gases de efecto invernadero, debemos focalizarnos en el sector energético. Pero en la región de los ríos, eso no es así. Recordemos que en la región de los ríos solo existe una central de respaldo termoeléctrica, digamos, y nuestra generación energética es más bien hidroeléctrica. Y, como decía anteriormente, además tenemos mucho bosque, entonces tenemos mucha captación. Pero somos una región silvícola, ¿cierto? Una región agrícola, ¿cierto? Entonces, nuestra mayor contribución, a pesar de ser muy pequeña y desde el punto de vista neto ser un sumidero, igual tenemos que ir buscando soluciones para ir generando menos emisiones, está en el sector agrícola. Pero ahí además, al hacer la bajada a nivel regional, disminuyeron las cifras, ¿cierto? Más bien en los datos nacionales que teníamos, la región de los ríos aparecía con cerca de un 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector agrícola, pero al hacer la bajada y el cálculo regional con todos los datos que fueron recogidos, bajó a menos de un 40%. Entonces igual empiezan a aparecer otros sectores, apareció con un poquito mayor porcentaje, por ejemplo, el sector energético, y ahí en el fondo vamos focalizando y priorizando medidas, ¿cierto? Efectivamente, el trabajo más importante, y así está en el anteproyecto, en el documento que tenemos ahora, en el sector agrícola, en el sector silvícola, aparecen otros porcentajes también. Entonces es importante para nuestra región de los ríos, y después también poder hacer una bajada en las comunas. Recordemos que también después ahí puede haber un trabajo, y también este aprendizaje para llevar los planes de acción regional de cambio climático a todas las regiones de nuestro país, ¿cierto? Eso es importante. Esto es un plan piloto en estas 4 regiones, y una de las ideas uno de los resultados que tiene que tener estas consultorías es reportar el aprendizaje, cosa que las otras regiones que lleven adelante planes de acción regionales puedan saber qué pasos pudieran estar de más, qué gestiones o acciones son fundamentales, un poco también guiar a las otras regiones para que puedan construir quizás de manera más eficiente que nosotros sus planes de acción regional, y así que pueda existir cada uno de los planes en la región de nuestro país. Además, recordemos que en el proyecto ingresado al Congreso de la Ley Marco de Cambio Climático, a muchos de los temas que estamos conversando, a muchas de las figuras administrativas que estamos conversando, se le va a dar un piso jurídico, o sea, normativamente va a quedar establecido que cada una de las regiones tiene que tener, por ejemplo, un COREC, que cada una de las regiones tiene que tener un plan de acción regional, y vamos a pasar, como bien decía Jonathan, de lo voluntario, digamos, o lo no vinculante a acciones establecidas por ley. Por eso es tan importante que la discusión en el Congreso de la Ley Marco de Cambio Climático sea muy constructiva, pero que logremos llevar adelante finalmente todas estas acciones que en el último año han tenido bastante fortaleza en las instituciones, en el mundo privado, en la sociedad en general. Si no logramos darle esa solidez jurídica, pudieran, por ejemplo, cambiar los gobiernos en el cual se pudieran cambiar las prioridades, y el cambio climático, las acciones climáticas pudieran pasar a un segundo plano. Eso no lo estoy inventando yo, eso ha pasado en otros países del mundo. De hecho, recordemos que finalmente Chile tomó la presidencia de la COP porque un país de Latinoamérica despriorizó estas temáticas, ¿cierto? Entonces, eso es algo que nos puede ocurrir, y como gobierno creemos que lo que se ha avanzado en materia de sensibilización, en materia de educación climática, en materia de acción de distintos actores es muy importante. Pero si no logramos sacar adelante la ley marco, eso pudiera ser disminuido y despriorizado. Jonathan, ustedes desde la ONG, ¿cómo han visto este proceso? No sé si ustedes o tú has investigado un poco más respecto a la ley marco, se han interiorizado un poco más, o ¿cómo han visto este proceso? Sí, bueno, estuvimos siguiendo la ley. El proceso, de mi opinión respecto a la ley, es que es una ley necesaria. Necesitamos tener
la ley, si bien va a tener, obviamente no podemos estar de acuerdo con todo lo que se establece en la ley, nunca va a ser así, Ujú. pero es súper importante tener vinculación legal del tema del cambio climático. O sea, por ejemplo, otros países de la región tienen ley hace bastante tiempo, con mayor y menor éxito. Por ejemplo, México ya tiene ley desde el 2012. Sí. Nosotros estamos en 2020 y todavía no tenemos una ley. Si bien hemos avanzado bastante en ese sentido, yo creo que, como decía el Ceremi, somos un país que emite poco, pero, pero el mismo ministerio ha visto que las vulnerabilidades en el marco de la adaptación tenemos, creo que 7 a 9 de los bueno, niveles de vulnerabilidad que tiene la ONU estableció en el país. Así que es importante la mitigación, pero yo me quedo mucho más con la adaptación. Y lamentablemente la adaptación no tiene aparejado un financiamiento. De alguna forma la ley va a poder traer, apalancar financiamiento para ese tan importante, porque de alguna forma el proceso ha sido expedito hasta que se empezó a discutir en particular la ley. O sea, la última sesión fue el 4 de noviembre y se empezó a discutir en particular los artículos de la ley y ahí empezamos a entrar al área chica de la ley y empezó como a ralentizar. Igual la Comisión de Medio Ambiente del Senado está con hartos temas, con hartas leyes en paralelo. Está el Código de Agua, está el tema del reglamento de humedales, había algo de biodiversidad que estaba viendo el otro día, y no se discutió nuevamente la ley, por lo que tengo entendido, de cambio climático. Y queda bastante que discutir. Hay hartos puntos que aclarar. Por ejemplo, el mismo COREC, yo me acuerdo haberle mencionado al Ceremi en algún mail que le envié, que el COREC ahora va a pasar a ser solamente organismos públicos, por ejemplo. Y desde nuestra perspectiva, como ONG, nosotros consideramos que tiene que estar vinculado a los organismos de la sociedad civil y también el sector privado. De alguna forma hay que darle plaza también a las municipalidades. En la ley se establece que hay espacio para un par de municipalidades, se deja como abierto a que puedan ingresar más municipalidades, pero no se deja abierto que puedan ingresar organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, o del sector privado. Y quizás desde la lógica que decía el Ceremi, si llega a cambiar el gobierno o si la decisión del gobierno es mala, al estar a cargo del COREC, quizás pueda ser contraproducente con el mismo parque. Pero eso, o sea, eso se está discutiendo en el Senado. Yo no tengo solamente más que decirle al Ceremi y haberle enviado un mail al senador, no puedo hacer nada más. Mm. Pero hay detalles en la ley que hay que atender. Por ejemplo, la adaptación de costo-eficiencia. Quizá hay acciones que pueden ser más costosas que en adaptación, pero realmente, da la vulnerabilidad que pueden haber en sectores pobres de la población, ahora hay que invertir como Estado en eso, sin este criterio de costo-eficiencia que puede salir muy caro. Así que hay detalles que hay que seguir trabajando en la ley. Yo tengo esperanza que se discuta, pero va bien encaminada, pero todavía queda harto camino. No, súper importante los comentarios también que hacías ahí, ¿verdad? Sobre todo en la parte de la participación y todo eso, es bien relevante considerarlo también, en mi opinión personal, más que otra cosa. Bueno, quiero volver un poco a lo del plan de acción regional, porque hay un dato que surge a partir del planteamiento que pudimos conocer ayer en el COREC, que es bien importante, yo creo, para las distintas comunas de la región, y tiene que ver con las proyecciones que hacen, ¿cierto?, dentro del plan a digamos, un futuro cercano y un futuro lejano. Se plantea así en el documento, pero estamos hablando de un corto, de un mediano y de un largo plazo, perdón. Entonces, dentro de estos datos o de estas proyecciones que se entregaban, me parecía relevante también relevar el dato de las precipitaciones, que es uno de los efectos más relevantes que se ven y que son palpables. Quizás no,
quizás a donde no lo vemos en el diario, tampoco lo podemos sentir tan a flor de piel, digamos. Pero es un comentario común hablar con un valdiviano antiguo que ya no llueve tanto, que ha bajado la precipitación, y de hecho, sin ir más lejos, tú vas a sectores rurales de aquí mismo, como, no sé, Rucatayo se me ocurre, o incluso aquí en la costa, y hay problemas hídricos y una disminución de precipitaciones importante, ¿cierto? Entonces, dentro de estos datos que se entregaban, una proyección que iba al futuro lejano, del 2046 y el 2075, hablaba de que pudiera haber un 13% de disminución en las precipitaciones, y incluso yendo más allá en los sectores más cercanos hacia la frontera con Argentina, digamos, hacia el cordón montañoso, que es precisamente donde está Rucatayo, en la comuna de Río Bueno, podría disminuir hasta un 17% las precipitaciones. Entonces, dado un poco este escenario de la relación entre la amenaza climática, también los eventos de desastre que se pueden ver, hay varios riesgos de desastre que pueden subir su probabilidad de que ocurran, como los incendios forestales, las inundaciones, ¿cierto? Me gustaría conocer el paquete de propuestas que surge desde el plan. A partir de toda esta introducción que hice, ¿cierto? Me gustaría ir conociendo algunas propuestas que nos puedan contar. Seremi, quizás usted primero nos puede contar de estas líneas que se fueron definiendo de acción, y después vamos abriendo algunas de las medidas también en las que Jonathan quizás nos pueda contar cómo se llegaron a algunas de esas medidas. ¿Le parece? Sí, claro. Bueno, ahí yo creo que es importante relevar algo que comentaba Jonathan respecto a el foco que debe tener Chile y nuestra región en los temas de adaptación. Nuestro país genera, como decía anteriormente, un porcentaje muy bajo de gases de efecto invernadero a nivel global, a pesar de que también una interpretación que se hace en la Convención Marco de Naciones Unidas por Cambio Climático es que todos esos pequeños finalmente son el 25%. Entonces también ahí hay un punto, digamos. Podremos ser chicos, pero la sumatoria de los chicos no es tan poco. Pero, como decía Jonathan, cumplimos 7 de los 9 criterios establecidos por la Convención Marco. Y claramente entonces nuestro foco tiene que estar en esta adaptación, ¿cierto? Por supuesto que también tenemos que liderar como país de Latinoamérica, como lo hemos estado haciendo, temáticas de mitigación para que como continente, digamos, podamos ir disminuyendo también nuestro aporte global, pero nuestro foco también tiene que estar en la adaptación, porque si bien no generamos gran cantidad de gases de efecto invernadero, como decía anteriormente, en el Cisneto la región de los ríos capta más, el esfuerzo en captar más puede ser incluso menos eficiente que invertir esfuerzo en la adaptación. Yo creo que ahí hay que tener un equilibrio bastante importante, y sobre todo en nuestro país, probablemente otros países del planeta deben enfocarse a la mitigación, netamente, digamos, como lo puede ser, por supuesto, el caso de China y Estados Unidos, que son los mayores emisores en el planeta, ¿cierto? De todas formas, para este documento y luego de todo este trabajo de las mesas técnicas, del COREC, de los actores relevantes, se establecieron 10 líneas de acción, ¿cierto? 10 como temáticas. Y bajo esas líneas de acción se establecieron 14 medidas más concretas, y cada medida concreta tiene sus propias actividades, tiene sus indicadores, tiene su costo asociado, ¿cierto? Entonces, porque tenía que ser un documento bastante concreto, digamos, no simplemente levantar la problemática, por ejemplo, de lo que tú hablabas del déficit hídrico, que es algo que podemos ver, digamos. O sea, este año nuestra región de los ríos tiene un déficit hídrico del 20%, ¿cierto? Respecto al promedio. Eso es un hecho. Tenemos un invierno más lluvioso quizás que los anteriores, pero en el global tenemos un déficit. La ciudadanía lo puede ver en la página de la Dirección Meteorológica de Chile. Está el dato ahí, digamos, no es algo tan complejo de análisis, ¿cierto? Y ahí establecimos 5 medidas de mitigación, 4 medidas de adaptación y 5 medidas que le llamamos mixtas, o sea, medidas que permiten un poco de las dos cosas, ¿cierto? Y ahí hay varias medidas que tienen que ver con prácticas sostenibles en nuestro mundo agrícola, pecuario y forestal, entendiendo que ahí están las mayores emisiones, ¿cierto?
pero también hay medidas, como bien comentaba Jonathan hace un rato, en nuestras ciudades, digamos, en materia, por ejemplo, de eficiencia energética, ¿cierto? Que también hay un aporte importante de la producción de energía a las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso pudiera ser como comentario general, porque cada una, como decía, cada una de las medidas es bastante concreta, está de hecho actualmente en revisión por parte de los miembros del COREC. Nosotros enviamos el documento de final de la consultoría para las últimas observaciones, entonces pudieran cambiar quizás algunos de los textos, pero entender que existen medidas de mitigación, medidas de mixtas en temáticas como la planificación del territorio, temáticas de educación, temáticas también administrativas, que son muy importantes, digamos, porque si no nos quedamos solo como en el amparo del COREC administrativo, pero necesitamos que este trabajo intersectorial, y como bien decía Jonathan, que yo además estoy de acuerdo en lo personal, tiene que ser un trabajo entre lo público, lo privado, la ciencia, las nociones no gubernamentales, tenemos que hacer un trabajo en conjunto. Si solo una de esas aristas toma el trabajo, no vamos a lograr llegar a puerto. Perfecto. Jonathan, cuéntame un poco entonces cómo se trabajó en estas medidas en las que ustedes en lo particular participaron y cómo fueron llegando a esas conclusiones. Y un poco para ir cerrando el programa, porque estamos ya en la hora también esta es como ya la última etapa que me gustaría conocer desde ustedes como ONG. Sí, bueno, primero, al principio fue de alguna forma una lluvia de ideas. O sea, ¿qué es lo que pensábamos nosotros? Estoy hablando de la perspectiva de ciudades, de qué es lo que era lo más vulnerable o qué es lo que puede impactar del mayor grado desde el punto de vista a las ciudades del cambio climático. Después se hizo una priorización a través de unas metodologías que propuso la impulsora junto al ministerio, y luego de priorizar las medidas se trabajó en las acciones concretas de cada una. Y después, en ese proceso, comenzaron a aparecer nuevas propuestas. Por ejemplo, ahí se habló de la propuesta de ver por temas legales, aspectos relacionados con más normativos de cambio climático. También se hablaba mucho desde los sectores públicos de la necesidad de poner el cambio climático en los instrumentos de planificación territorial, que también salió como una medida. También hablamos sobre tener un observatorio del parque como ciudadano. No le hemos dado figura, pero también hacerle un seguimiento al parque, a la implementación, para ir viendo cómo se va implementando. También quedó como una propuesta, pero al principio hubo una priorización, pero después en el camino se fueron dando medidas transversales, que fuimos trabajando con otras mesas, que esas fueron las últimas reuniones que tuvimos ya vía Zoom, cuando ya estaba la pandemia, que fueron bastante productivas porque nos pudimos reunir de manera más seguida y ir trabajando de manera más periódica. Y nosotros nos reuníamos, proponíamos algo, se nos enviaba el documento, hacíamos observaciones, se enviaba a nivel central para la retroalimentación, se nos pregunta nuevamente qué opinamos. Nunca hubo o haber 100% de acuerdo en todas las medidas, en todo lo que se está haciendo, pero sí hubo una línea conductora y un consenso. Por ejemplo, en temas ciudades, el tema todos sabemos, el tema de la leña aquí nos afecta mucho, y se habla mucho del black carbon. De hecho, México tiene como una medida de mitigación el black carbon, y el black carbon está asociado a la combustión de combustibles fósiles, pero también a la combustión de leña. Y eso impacta directamente al tema del cambio climático. De alguna forma, implementar medidas de eficiencia energética como aislamiento de las casas de manera un poco más masiva que lo que hace el Serviu puede ser algo que ayuda a mitigar el cambio climático y también a adaptarnos. Es una medida bivalente, que sirve para mitigación y adaptación. Pero claramente tiene un costo insalvable en estos momentos para el Estado. Así que pensarlo de alguna forma, cómo ir avanzando en este tema, es algo que no está plasmado en el PAC, pero quizás podemos seguir avanzando y conversando, porque este plan está en constante evolución. De hecho, está la propuesta de actualización cada 5 años.
Perfecto. Solamente ya para ir cerrando, entonces, ¿qué es lo que queda ahora con el PAC, con el Plan de Acción Regional de Cambio Climático, Seremi? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Sí, en resumen, nosotros están, digamos, las mesas técnicas revisando lo que se llama el producto 7, digamos, que son finalmente las medidas. Y luego nosotros vamos a enviar de manera oficial a todos los miembros del COREC el documento final del PARC para sus observaciones. Entre medio de un análisis más técnico de un equipo interministerial a nivel central, que pudieran haber algunas observaciones, quizás algunos datos técnicos en el fondo, porque igual tiene que tener una visión global, esto no podemos, nuestro plan nacional tiene que coincidir en sus términos con los planes regionales, ¿cierto? Y nosotros vamos a presentar al Consejo Regional, que nos parece importante también hacerlo parte, digamos, de este proceso, y ahí ya tener lo que llamamos el anteproyecto publicado, por llamarlo de una forma. Y nuestra idea es poder someterlo a consulta pública, porque hemos hecho un proceso bastante participativo, pero de todas maneras a este punto igual es un poco en la cocina, ¿cierto? Como se ha ocupado últimamente, porque está el COREC, que es muy amplio, están los distintos actores, se han invitado a actores relevantes, pero no lo hemos socializado con la ciudadanía en general, y eso a nosotros nos parece muy importante, y en general el Ministerio del Medio Ambiente se caracteriza por socializar y establecer sistemas de participación ciudadana en todos sus instrumentos, en los instrumentos que son obligatorios, que tenemos que llevarlo adelante, como nuestra normativa, nuestros reglamentos y otros, pero también en instrumentos que son voluntarios para el Ministerio someterlo a consulta pública. Entonces nuestra idea es probablemente durante el mes de marzo, someter a consulta pública y ahí recibir observaciones de la ciudadanía en general, digamos. Probablemente se va a internalizar gente más vinculada a este tema, que está más sensibilizada, pero nos parece importante, digamos, de ahí recibir. Y ahí recién construir la versión final para probablemente tener y poder ya comenzar a trabajar, porque yo creo que el COREC también está como con ganas de, la persona también, de que este documento, como bien Jonathan hablaba respecto a la ley marco, es perfectible, pero si nos quedamos en esto del perfectible eternamente, no tenemos plan, entonces no podemos empezar a trabajar. Entonces yo creo que es importante pasar por todo este proceso, creo que ha sido un proceso importante, inédito en el país, pero ya con un documento que, como bien Jonathan decía, de consenso, ¿cierto? Pues, algunas palabras, algunos términos, a veces hay cosas que no estamos todos de acuerdo, pero bueno, eso es parte de estos procesos. Pero sí me parece que las líneas de acción, las medidas van por la línea correcta desde el punto de vista gubernamental, desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de los privados. Pongámonos a trabajar. Y en el trabajar vamos a aprender todos, vamos a ver qué realmente es aplicable y qué no, qué tiene mucho costo y quizás no tanto beneficio. Ahí vamos a poder verlo. Así que nada, yo espero que estos pasos los podamos dar ahora durante fin de año y principio del próximo para poder ya el 2021 comenzar con el trabajo de al menos de algunas de las medidas. Perfecto. ¿Algún detalle que agregar? Solamente les dejo ya estos últimos segundos el micrófono abierto por si quieren expresar alguna reflexión, invitación u otro. Jonathan, te dejo el micrófono abierto. Sí, bueno, primero que nada agradecer la invitación. He invitado a la ONG para contar nuestra experiencia en el plan. Y como decía el Seremi, como hemos hablado en diferentes reuniones con otros actores respecto al cambio climático, a la sustentabilidad y a todo eso, tratar de pasar de las palabras a las acciones, yo creo que es lo más importante y con una perspectiva local. O sea, ya el plan está casi listo. Bueno, como recalcaba, el tema del ordenamiento territorial es súper importante con la perspectiva climática en todos los niveles, desde comunal hasta regional. Es súper importante. El Observatorio Ciudadano de Cambio Climático, que se habló también de alguna forma para hacer seguimiento a la implementación, también es súper importante para estos cambios. Ahora que viene elección de gobernador, cómo se empoderar a la ciudadanía de este plan también va a ser súper importante. Y eso, nosotros disponibles para actuar ahora y esperando que todo salga bien. Felicitaciones por el plan y muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el programa, Juan. No, gracias a ti por asistir también y por haber tenido una respuesta positiva, así que, y por participar también por cierto, del plan, que es lo que nos convoca hoy día. Muchas gracias también. Seremi, ¿algún comentario final?
Bueno, gracias a ti, Juan, siempre por el espacio De Cara al Cambio aquí en la radio de la Universidad Austral de Chile, a Jonathan por acompañarnos hoy día y por supuesto por su aporte en la construcción, y un llamado también a todos los auditores y a la ciudadanía en general a hacerse parte de la acción climática. Aquí no sacamos nada con sacar en el Congreso en un mes más la ley marco, tener un plan nacional de acción, reportar unas NDC fantásticas, si cada uno de nosotros nos hace parte de la acción climática. Y ahí invitarlos, estamos llevando adelante una campaña con la Comunidad Europea que se llama Reacciona por el Clima, y que la ciudadanía puede ver las distintas acciones que pueden hacer o que estamos haciendo en una página que se llama porelclima.cl, para que ahí la idea es en ese espacio compartir iniciativas, compartir qué podemos hacer desde los emprendedores, desde nuestra casa, los empresarios, el mundo público, entre nosotros mismos, empezar a contagiarnos con las acciones climáticas, y que no solo vengan como una instrucción legal de arriba que usted tiene que cumplir, sino será multado. Que creemos que en materia ambiental y en materia climática tiene que ser un compartir entre todos y hacernos parte. ¿Hay algunos que son más emisores que otros? Sí, pero finalmente todos generamos impacto sobre nuestro medio ambiente y todos generamos gases de efecto invernadero. Así que todos podemos aportar. Así que un llamado es a todos a hacerse parte a través de la página porelclima.cl. Perfecto, entonces yo agradecer la participación de ustedes dos en este programa, el Ceremi del Medio Ambiente, don Daniel del Campo, y Jonathan Guerrero, miembro de la ONG Greener y también un activo participante del Comité Regional de Cambio Climático. Muchas gracias por haber participado hoy día. También hacer extensivo este agradecimiento, como todos los martes lo hago, a Miguel Millar, director de la Radio Universidad Austral, que nos brinda el espacio también para poder hablar de estos temas ambientales, y por supuesto a Diego, que es quien está tras los controles y hace posible también que podamos salir a todas las personas, a todos quienes nos escuchan. Así que nada, dejar los invitados para el próximo martes también, a seguir sintonizando nuestro programa. Seguimos hablando de temas ambientales y agradecer la sintonía que todos los martes nos dan. Muchas gracias y hasta luego. Nos vemos. Chao, chao. El equipo de comunicaciones de la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente de la Región de los Ríos presenta De Cara al Cambio en Radio Universidad Austral de Chile.